siguiente imagen. ¿Pueden estas conductas constituir delitos en el derecho penal moderno? ¿Es posible imponer esa clase de condenas en el derecho actual? Francisco y María Asunción de Nágera fueron dos hermanos que vivieron durante el siglo XV en la comuna de Toledo, lo que hoy es España. Si bien durante el día se mostraban como hábiles y humildes artesanos, su verdadera forma de vida, de acuerdo a las crónicas de la época, se desarrollaba durante las noches, en las oscuras fondas ubicadas en los márgenes de los caminos reales, donde ambos se prostituían. Luego de 3 años de llevar esa doble vida, resultaron descubiertos y fueron denunciados públicamente por un corregidor de la corona. Fueron detenidos, torturados y llevados ante el Tribunal de la Inquisición ubicado en Toledo, donde se los condenó por los delitos de homosexualidad, sodomía y herejía. Este último de mayor gravedad en cuanto confesaron los hechos, pero defendieron su moralidad negando su valor pecaminoso. Luego de un proceso sumarísimo, se los condenó a mutilaciones, excomunión, confiscación de todos sus bienes y destierro. En el caso propuesto, se advierte un modelo represivo de fuerte contenido ético-religioso que rigió durante un determinado periodo de tiempo y que luce inverosímil a nuestros ojos actuales. Podemos advertir allí que si bien es cierto que en la época no existía un Estado tal como lo conocemos hoy, ni un poder judicial centralizado e independiente, sí había un poder coercitivo que buscaba una uniformidad moral y castigaba cualquier desviación, por más que éste solo se configurase en el ámbito privado o del propio pensamiento de las personas. El caso da cuenta de la criminalización de la prostitución, la homosexualidad, la inmoralidad y también la falta de arrepentimiento ético. Todo lo cual, por supuesto, no constituye delitos en épocas actuales y no podría serlo, en tanto se afectaría principios básicos modernos como el de reserva penal, lesividad, legalidad. Por otro lado, y advirtiendo las gravísimas sanciones que se aplicaron, tanto durante el proceso inquisitorial como en las condenas, tampoco puede dejarse de destacar que hoy todas ellas, desde los castigos crueles, inhumanos o degradantes, hasta la confiscación general de bienes, destierro, tormentos, quedan excluidos del catálogo de penas admisibles. Asimismo, se encuentran prohibidos por nuestra Constitución, dado que sancionan un principio rector de humanidad. El derecho penal del acto ve el delito como una conducta socialmente dañosa porque lesiona o pone en peligro bienes jurídicamente protegidos, mientras que el derecho penal de autor ve el delito como una expresión de un sentimiento jurídico depravado o como una forma de ser del autor. En el derecho penal del acto, la culpabilidad se sustenta en la libertad de elección. Es característica de un Estado liberal donde se procura la seguridad jurídica. En tanto que el derecho penal del autor, la culpabilidad se centra en la peligrosidad. Es propia de los estados autoritarios, donde se procura una uniformidad. Reflexionemos en torno a una campaña contra el maltrato animal. Veremos que existen distintas miradas científicas sobre una misma problemática. El día 4 de abril del 2019, la policía de la provincia de Buenos Aires aprendió al señor Alejandro Reina, mayor de edad, con motivo de sorprenderlo en flagrancia cuando golpeaba de manera muy violenta a un perro en plena vía pública y a la luz del día. Por ello, Reina fue imputado por maltrato animal de acuerdo a la ley Sarmiento y enviado a prisión. Al cabo de unos días, el acusado recuperó su libertad y en juicio abreviado se le impuso una pena de ejecución condicional de 1 mes de prisión. El hecho y la sentencia tuvieron rápida difusión pública y la situación generó una ola de indignación colectiva. Muchas personas mostraron disgusto por la pena tan leve. Algunos especialistas opinaron que la sentencia era correcta en tanto cumplía con las exigencias del tipo penal. La pena impuesta se encuentra dentro de los parámetros fijados, 15 días a 1 año por la ley. Otros estudiosos señalaron que se trataba de una condena injusta y que debía reformarse la legislación penal relativa a los actos de maltrato y crueles contra los animales. A partir de la intervención de diferentes especialistas, o mejor dicho, de la intervención de diferentes disciplinas, podemos darnos cuenta de que el hecho criminal no es un fenómeno exclusivo del derecho penal.
Hay muchas otras áreas del saber que desde distintos puntos de vista hacen del delito su objeto de estudio. Así tenemos a la dogmática penal, a la política criminal, a la criminología, a la criminalística. Todos tienen en común el estudio de fenómenos sociales desviados que técnicamente conocemos en derecho como delitos. Estas disciplinas se enriquecen mutuamente. Sus avances, conclusiones o interrogantes planteados pueden ser de suma utilidad para los restantes saberes. Asimismo, existe otro grupo de conocimientos y técnicas que suelen llamarse auxiliares respecto al estudio de un fenómeno criminal determinado y que contribuyen a su esclarecimiento. Entre ellas tenemos la medicina legal, medicina forense, química legal, balística y accidentología. En el estudio científico del fenómeno penal, la dogmática penal se centra en las normas jurídicas, la política criminal en políticas públicas de prevención y persecución penal, la criminología en el delito como una parte de un fenómeno social, y también tenemos la victimología, donde tenemos el centro de atención de la víctima de un hecho delictivo. Carolina Loza, de 43 años de edad, resultó imputada por el delito de hurto, luego de ser sorprendida al momento de sustraer un fósforo. Según pudo establecerse en la investigación policial, Carolina aprovechó un descuido de la señora Cristina Gómez, ocasional transeúnte, para tomar del interior de su cartera una cajita de fósforos. Seguidamente, Loza tomó uno de los fósforos y finalmente devolvió la cajita dentro de la misma cartera, sin que la víctima se diera cuenta. Inmediatamente y sin percatarse de que estaba siendo observada, Carolina raspó el fósforo un par de veces contra una pared cercana hasta que logró encenderlo, para luego encender un cigarrillo que previamente había colocado en su boca. Por último, pretendió alejarse del lugar, lo que no pudo hacer debido a la oportuna intervención del personal policial antes mencionado. El artículo 162 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. En el caso propuesto, puede advertirse la existencia de un ilícito penal que en principio su punición sería respetuosa de los principios básicos del derecho penal. Así podemos hacer un análisis desde el principio de legalidad, donde advertiríamos que su tipicidad legal es acorde a lo exigido constitucionalmente. También podremos analizarlo desde el punto de vista del principio de reserva y seguramente no encontraremos ningún obstáculo a la criminalización. Y así podríamos continuar con los demás principios estudiados. Ahora bien, ¿qué sucede si formulamos un juicio desde los principios de lesividad, mínima suficiencia y último ratio? ¿Estiman ustedes que resultaría conveniente y necesaria la persecución penal de un hecho como el narrado? Recordemos respecto al contenido de los principios mencionados. Luego formularemos un juicio de correspondencia con el presente caso. Los principios básicos del derecho penal son la legalidad, que se encuentra en el artículo 18 de la Constitución Nacional, la reserva, artículo 19 de la Constitución Nacional, privacidad, artículo 19 de la Constitución Nacional, y lesividad también se encuentra en el artículo 19 de la Constitución Nacional. En cuanto al principio de mínima suficiencia, debemos tener en cuenta la fragmentariedad y subsidiariedad. En cuanto a la fragmentariedad, se procura sancionar verdaderas afectaciones a bienes jurídicos importantes. En relación a la subsidiariedad, se procura proteger a la sociedad con los medios menos lesivos. En este bloque debemos tener en cuenta que el Congreso de la Nación sancionó el día 30 de enero del 2021 la Ley 27.610 que reformó el Código Penal. El 5 de enero del 2015, los médicos Jorge Pérez y Joaquín Herrera Bustos fueron imputados por el delito de aborto, luego de que una denuncia anónima alertara a la justicia sobre un hecho ocurrido 2 meses antes en un consultorio ubicado en la esquina de calles de Anfunes y Corrientes. De acuerdo al hecho intimado, ambos habrían abusado de su ciencia al interrumpir un embarazo de pocas semanas con el consentimiento de la mujer gestante, quien acudió a ellos pidiendo tal intervención y resultado.
La causa quedó radicada en la Fiscalía del cuarto turno y quedó a la espera de una resolución definitiva luego de que se incorporara toda la prueba pertinente y se recibiera declaración defensiva de los médicos, quienes negaron el hecho y se abstuvieron de continuar declarando. En el caso planteado se da cuenta de un hecho ocurrido en un determinado momento, el cual fue calificado legalmente de acuerdo a la ley penal vigente de entonces como aborto. Ahora bien, ¿qué sucede si con posterioridad al hecho y de la imputación o incluso de una condena firme se modifica la regulación penal de ese tipo delictivo en particular? ¿Qué ley debería aplicarse? ¿La vigente al momento del hecho o la ley posterior? Como es habitual en el derecho, tenemos que establecer una regla general y luego las excepciones. De esta manera, si nos ubicamos en la validez temporal de la ley penal, tendremos un principio general y dos excepciones. El principio general marca que las leyes penales rigen para el futuro, es decir, que no podrían en principio aplicarse a supuestos de hechos anteriores a la puesta en vigencia. A este justamente debemos relacionarlos con los principios de legalidad y reserva penal visto en este mismo módulo. Si al momento de la comisión de la conducta el hecho no estaba captado por una norma penal, tal acontecimiento debe quedar al margen del derecho penal. Pero, ¿qué sucede si el hecho, como en el caso, ya estaba contenido en una norma penal y luego por una reforma deja de estarlo o pasa a ser objeto de una punición menor? Aquí tenemos que recurrir a las excepciones al principio general. Las excepciones son la retroactividad y la ultraactividad. Deberás analizar si el dictamen fiscal, la normativa aplicable al caso y la sentencia emitida respetan los principios constitucionales estudiados en el módulo. Además, realizar un informe teniendo en cuenta los siguientes puntos. ¿El hecho puede considerarse una conducta delictiva? ¿La imputación realizada por el fiscal vulnera algún principio? Cuando el tribunal analiza la normativa vigente, ¿la conducta estaba prohibida? ¿La decisión final del tribunal constituye una sentencia ajustada a derecho? ¿Se vio algún principio? Deberás justificar todas tus respuestas. Aquí te presento algunas claves o tips para el desarrollo de la actividad práctica. En primer lugar, realiza una lectura interpretativa y analítica del caso planteado. Reconoce conceptos implicados y estudiados en el módulo, particularmente la relación entre derecho penal y derecho constitucional. Debes hacer foco en los principios que informan nuestra disciplina. Revisa las lecturas y la bibliografía sugerida del módulo. El caso nos plantea varias cuestiones de orden constitucional. Analicemos una de ellas de suma importancia. Mantener relaciones sexuales consentidas entre personas mayores, sin importar el vínculo existente entre ellas, no puede considerarse una conducta delictiva. Razonar de ese modo viola el principio de privacidad previsto por el artículo 19 de la Constitución Nacional.